Dios les bendiga a todos, hermanos en Cristo. Les damos la bienvenida a un nuevo video el día de hoy para ministrar a Cristo y compartir el mensaje del Evangelio con cada uno de ustedes. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, enseñando la palabra para todas las naciones. Si es su primera vez conectándose conmigo a través de este medio, le ruego, hermano en Cristo y amigo que me ve, que se conecte conmigo hasta el final de este mensaje, porque este mensaje que vamos a compartir el día de hoy va a ser de mucha bendición, edificación para cada uno de ustedes. Si todavía no te has suscrito a mi página, suscríbete a mi canal y déjanos ahí tu apoyo, dándonos siempre un like y siguiéndonos ahí en las redes sociales y compartiendo estos enlaces para que este mensaje pueda llegar a más almas y muchas más personas puedan ser edificadas y transformadas con el mensaje de vida eterna. Hoy quiero compartir este mensaje, hermanos en Cristo, que se encuentra en la carta a los Hebreos, a la altura del capítulo 10, en el versículo 8 en adelante. Voy a compartir este mensaje que el Señor ha estado ministrando muy fuerte acerca del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, como lo enseña Pablo en todos estos capítulos anteriores. Y hoy voy a hablar algo al respecto de este tema. Y voy a compartir del verso 8, capítulo 10 de Hebreos, versículo 8 en adelante, hermano, hasta donde pueda ministrar estos 30 minutos que serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. Leo el versículo 8 de la siguiente manera y dice así: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. De lo que Pablo está hablando específicamente en este pasaje bíblico, hermanos en Cristo, es hablando de las ofrendas que se ofrecían en la ley por medio del sacerdocio levítico según el orden de Aarón. Como nosotros sabemos y tenemos entendidos, hermanos, que en este tiempo ya no se ministra a Dios el Padre según el orden de Aarón, sino que todo sacerdote, ¿verdad?, en la gracia es según el orden de Melquisedec, como lo hizo Jesucristo, porque la ley fue cambiada, el sacerdocio levítico fue cambiado. Entonces, ahora ministramos a Dios según el orden de Melquisedec. Entonces, todos los sacerdotes, hermanos, en la ley, bajo los juramentos, siendo juramentados bajo el orden de Aarón, se podían acercar a la presencia de Dios una vez por año para presentar, ¿verdad?, los sacrificios del pueblo, los sacrificios por la ignorancia del pueblo. Pero primero, el sacerdote que se acercara o entrara al lugar santísimo, o para entrar al lugar santísimo, tenía una ordenanza que cumplir delante de Dios, como ofrecer un sacrificio por el pecado de él primeramente, y ofrecer una ofrenda que le fuera acepta, agradable a Dios, primeramente a Dios por él y por sus pecados, y luego otro sacrificio por los pecados del pueblo. Pero él tenía que acercarse con algo, hermano, a la presencia de Dios, derramar la sangre del macho cabrío o del becerro que iba a ser inmolado por el pecado de todo el pueblo, y sacrificar otro sacrificio o hacer otro sacrificio por los pecados de él. Entonces, estos sacrificios, hermanos, era con respecto al pecado que ellos los ofrecían. Pero Pablo dice aquí que el que ofrecía un sacrificio, hermano, ya siendo perdonado por sus pecados, ya no tendría más, ¿verdad?, por qué ofrecer, como lo dice el verso 8. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que dice Pablo, que si aún los sacerdotes en el Antiguo Testamento, según el orden de los levitas, del pacto levítico, ofrecían un sacrificio a Dios y derramaban sangre por sus pecados, si estos pecados les eran perdonados directamente de la presencia de Dios, entonces si eran perdonados ya no tenían que ofrecer más sacrificios. Pero vemos que en la ley el continuo sacrificio por los pecados del pueblo se viene haciendo de generación en generación. Pero ellos nunca fueron libres de la conciencia del pecado, porque el pecado no solo se manifiesta en nuestra carne, hermanos en Cristo, sino que nuestras conciencias deben de tener esa paz, esa tranquilidad que solo da Cristo, de que usted ha sido perdonado o perdonada cuando ha cometido cualquier pecado o cualquier transgresión delante de Dios. Entonces, la conciencia de estos hermanos nunca los dejaba tener en paz. A la verdad, ellos ofrecían un sacrificio una vez por año, pero sus conciencias los atormentaban a ellos todo el tiempo. Todo el tiempo ellos eran atormentados por su conciencia, y es por esto
hermanos, que ellos necesitaban venir y ofrecer sus sacrificios nuevamente a Dios por el pecado cada año, porque la conciencia no los dejaba en paz. Según el orden de Melquisedec, en Melquisedec ya, hermano, en el sacerdocio de Melquisedec, que comienza Jesucristo a ministrar como sumo sacerdote para nosotros los de la dispensación de la gracia, este pecado, al ofrecerse Cristo en la cruz del Calvario, no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que nuestras conciencias fueron libres de esta acusación. Porque la conciencia acusa al hombre. Cuando está en pecado, la conciencia, ¿verdad?, lo atormenta, nos acusa de que hay pecado, que hay falta en nosotros. La conciencia nos habla de que estamos mal con Dios y nos lleva al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros, bajo el sacerdocio de Jesucristo, cometemos un pecado, los que ya conocemos a Dios, y nos arrepentimos de todo corazón, no solo es perdonado nuestros pecados, hermanos, sino que somos libres de este tormento en nuestra conciencia. Su conciencia queda en paz sabiendo que usted se puede acercar al trono de la gracia del Señor para alcanzar oportuno socorro, como la palabra de Dios así lo enseña. Usted confiesa su pecado y usted sabe y tiene una convicción y una certeza de que Cristo ya perdonó todos sus pecados. En la ley no acontecía así. Los de la ley, Señor, ofrecían su sacrificio y todavía su conciencia les seguía recordando el pecado que cometieron. Por eso Pablo dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. El versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, le he leído el 19, el 20 y el 22, hermano, con respecto a esto que Pablo está ministrando aquí. Pero le voy a enseñar algo. Nosotros no teníamos acceso al lugar santísimo. El pueblo podía llegar en la ley hasta el lugar santo. Y esto era solo los que eran verdaderos israelitas y que eran sacerdotes llegaban al lugar santo. Pero el sumo sacerdote en la ley podía entrar al lugar santísimo porque este varón tenía que ofrecer un sacrificio, primero por sus pecados, porque nadie podía entrar contaminado del pecado al lugar santísimo porque moría. Entonces tenían que ofrecer un sacrificio por los pecados de ellos y otro sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces, esto, hermano, se hizo una vez y otra vez y otra vez y se hacía repetidamente de generación en generación bajo el pacto levítico. Ofrecían estos sacrificios, hermanos, pero previendo Dios que era necesario de que viniera un nuevo tiempo, una dispensación, desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya había planeado el cambiar el sacerdocio levítico, ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, porque miró que era inútil que el hombre, por medio de los sacrificios y por la ley, que por su debilidad y ineficacia, como lo dice Pablo, no podía hacer perfectos a aquellos que se acercaban para ofrecer este culto, o sea, los sacrificios. Previendo Dios de antemano un mejor pacto, cambió el sacerdocio levítico y trajo nuevas ordenanzas bajo el pacto, no de la ley, sino de la gracia, no según el orden de Aarón y el pacto levítico. Ahora era según el orden de Melquisedec y según el sacerdocio de Jesucristo, que tendríamos nosotros un pacto bajo mejores promesas. Entonces, en la voluntad divina, en la voluntad perfecta de Dios, Dios había trazado un camino para los gentiles mayormente y un camino para la casa de Israel. La casa de Israel, por la dureza que hubo en ellos en su corazón en el desierto, que se rebelaron contra Dios, ellos quedaron en este pacto levítico ofreciendo sacrificios para poder acercarse a Dios. Pero nosotros los gentiles, al estar ajenos de la promesa de Dios, alejados de las bendiciones del Señor, sin Dios, sin esperanza en este mundo, a nosotros Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya había creado un sacerdocio, no bajo la ley ni bajo el pacto levítico, sino bajo el orden de Melquisedec y bajo la guianza de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios, quien iba a ser sumo sacerdote para siempre, de todos aquellos y aquellas que pusiéramos nuestra fe en Él y que por medio de Él nos acercáramos a Dios. Ahora,
los que estamos bajo este nuevo pacto de la gracia y del sacerdocio de Jesucristo, ya no tenemos nosotros que ofrecer sacrificios por nosotros para acercarnos a Él, ni sacrificios por el pueblo si fuéramos sacerdotes, sino que ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo tenemos lugar, no al lugar santo, hermano, sino al lugar santísimo. Porque para entrar al lugar santísimo se sacrificaba un animal y se derramaba sangre para poder estar ahí, para que los pecados del que se acerca fueran expiados. Y luego otro sacrificio por el pecado del pueblo. Pero ahora, hermanos en Cristo, Jesucristo, al ser nuestro sumo sacerdote, no precisó de un sacrificio, hermano, de un cordero para expiar los pecados nuestros, sino que ofreciéndose Él mismo por nuestros pecados y por el rasgar del velo de su carne, porque hay algo que hay que entender tan profundo en esto aquí, hermanos, más que todo en el verso 20 de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, que Dios nos preparó un camino nuevo, dice aquí la palabra de Dios, para que nosotros, toda la humanidad, pudiéramos tener coinonía o una relación íntima con Dios y su Santo Espíritu y nuestro Señor Jesucristo. Este camino nuevo implicaba, hermanos, que Jesucristo en su carne padeciera tanto dolor que el velo de su carne, o sea, su carne pueda ser rota, hermanos. Su carne tuvo que ser rota a golpes, a latigazos. Este romper que hubo en la carne de Cristo, el desgarrar la carne de Cristo, simbolizaba no solo sufrimiento para el cuerpo de Cristo y para él que lo padecía en ese momento, sino que en sentido espiritual, esto que le aconteció a Cristo, que le despedazaron su cuerpo a latigazos, en el mundo espiritual aconteció que Dios, a través de este sufrimiento de su Hijo, nos dio acceso al lugar santísimo. Ahora nosotros no estamos ya retirados de las promesas de Dios y de las bendiciones de Dios. No nos acercamos a un poco de su presencia, sino que entramos al lugar de su presencia, al mismo trono de Dios por medio de su Hijo. Ahora nosotros no tenemos acceso a una sola parte de su gloria, a una sola parte de su presencia. Ahora tenemos acceso completo y directo a la presencia de Dios por un camino nuevo que se abrió por el velo de la carne de Jesucristo que fue roto a latigazo y a golpe, hermano. O sea que el precio que tuvo que pagar Cristo para darle acceso a toda la humanidad, a los que le reconozcan que Él es el Hijo de Dios y Él es el sumo sacerdote, ese precio fue alto, hermanos. El precio de nosotros tener al Espíritu Santo morando en nosotros y tener relación con el Dios Santo, con el Dios Todopoderoso y ser llenos del Espíritu de Dios, ese precio que se pagó fue muy alto. Cuando nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios viene y se derrama sobre nosotros y sentimos la gloria de Dios manifestarse en nuestros cuerpos, hermanos, y sentimos que es tan tangible la presencia de Dios cuando las lágrimas comienzan a salir de nuestros ojos por la presencia que ha descendido del Espíritu Santo. Tengamos conciencia, hermanos, en ese momento cuando usted está embestida por esa gloria o esa visitación divina, tenga usted conocimiento de lo que dice el pasaje el versículo número 20 de esta escritura, hermano, que esto de sentir la presencia del Espíritu Santo derramarse en nosotros, se pagó un alto precio. La carne de Jesucristo fue rota en pedazos para que usted y yo pudiéramos tener una relación con Dios y pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo. El precio que se pagó por esto, hermanos en Cristo, fue un precio doloroso, un precio de sufrimiento, un precio de dolor. Y por eso Pablo dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través del velo de la carne de Cristo, cuando fue roto por los romanos, hermanos, por los golpes que le dieron los romanos, se abrió un nuevo camino para nosotros, para toda la humanidad, para que todo el mundo que pusiera la fe en Cristo, el Hijo de Dios, pudiera acercarse al lugar santísimo, para que todos aquellos que somos hijos e hijas de Dios pudiéramos tener morando a su Santo Espíritu dentro de nosotros. Esto se pagó con un gran precio que Cristo ofreció su carne en sufrimiento, en dolor, para que lo torturaran a Él y desgarraran esa carne. Ahora, cuando la carne de Cristo en lo natural fue desgarrada, entonces en lo espiritual aconteció que el velo del templo, hermano, se rasgó en dos.
No es que a Dios le haya placido solamente porque su Hijo murió en la cruz del Calvario que el velo del templo se rasgó, sino porque con anterioridad, hermanos, la carne de Cristo había sido rasgada. Entonces, no solo los pecados suyos fueron perdonados cuando Jesucristo se ofreció en la cruz del Calvario, sino que el velo del templo se rasgó en dos, gracias a que el velo de la carne de Cristo fue roto, el velo del templo que nos da acceso al lugar santísimo y que antes en el sacerdocio levítico nos impedía acercarnos a él. Ahora, bajo el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, el velo fue roto porque el sumo sacerdote llamado Jesucristo en su carne, cuando estaba en este mundo, permitió que lo atormentaran tanto y que le dieran tanto palo, tanto látigo, que su carne fue rota, y gracias a esta acción de Cristo el velo del templo fue rasgado y ahora nosotros tenemos un camino nuevo por el camino que Cristo nos ha señalado. Por el velo de su carne que se rompió, ahora tenemos acceso, usted y yo, a la presencia de Dios. O sea que tener relación con Dios y con su Santo Espíritu, hermano, no fue algo que no tiene un gran precio. Se pagó un gran precio. Cuando usted siente la llenura del Espíritu de Dios, cuando siente el fuego del Espíritu Santo, tenga usted conocimiento y conciencia, hermano en Cristo que me ve, que esto aconteció solo porque Jesucristo sufrió el dolor para que usted y yo experimentáramos la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo derramándose sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Esto tuvo un precio muy alto. El velo de la carne de Cristo fue roto. Entonces, el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ahora que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, acceso al lugar santísimo, el Señor nos manda, dice a todos, que nos acerquemos con corazón sincero. Es necesario que usted y yo nos sinceremos con Dios, que cuando hablamos con Él, confesemos a Él nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, y seamos sinceros y de todo corazón nos acerquemos a Él, porque sabemos que ahora tenemos un camino nuevo que se abrió por el velo de la carne de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y purificado nuestros corazones, dice aquí, y lavado nuestros cuerpos con agua pura. El lavamiento, la relación que usted tiene que tener con la palabra de Dios, una relación íntima entre usted y Dios por medio de su palabra. Esto es como un lavamiento que purifica nuestro cuerpo, purifica nuestra mente, purifica nuestros corazones, hermano. Cuando usted esté expuesto a la palabra de Dios, la palabra se caracteriza o se conoce ella misma que es como agua que purifica nuestros malos pensamientos y nuestros malos pensamientos que se engendran en nuestro corazón, y lava nuestros cuerpos con agua que purifica en sentido espiritual, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esa capacidad que cuando nosotros nos exponemos a leerla, a meditarla, esto es como agua, como si se derramara agua en su cuerpo natural y fuera lavado con agua pura. Entonces debemos tener una relación con Dios por medio de su palabra y acercarnos a Él confiadamente y con sincero corazón, confesando a diestra y a siniestra nuestras faltas, nuestras culpas a nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios. El versículo 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Considerémonos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, hermanos, que ya tenemos un camino nuevo a la presencia de Dios y que tenemos a un sumo sacerdote, a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue atormentado, golpeado, herido, maltratado por nuestros pecados, aquel que fue levantado por Dios, que no fue juramentado para ser sacerdote con juramento de hombre, porque a Aarón lo juramentó Moisés, pero a Jesucristo Dios le juró, no teniendo ya por quién jurarle o por otro más alto que él, le juró por sí mismo: tú eres sacerdote para mí, o sea, tú eres mi sacerdote para siempre. Entonces Jesucristo se levanta según el orden de Melquisedec con juramento de Dios el Padre, que Jesucristo iba a ser su sumo sacerdote para siempre. En Aarón, Moisés lo juramentó bajo las ordenanzas de la ley. Moisés juramentó a Aarón, pero Aarón fue puesto en el sacerdocio sin juramento de nuestro Dios. Jesucristo fue puesto en el sacerdocio con juramento de nuestro Dios el Padre.
El Padre le juró que él iba a ser sumo sacerdote para siempre. Pero Aarón, por ver la muerte, entonces no podía ser sumo sacerdote para siempre porque él tenía que ver la muerte. Y por ver la muerte, los sacerdotes que eran en la ley tenían que estarse ministrando uno y poniendo uno tras otro, otro y otro y otro en la ley, porque por la muerte ellos no podían ministrar a Dios para siempre. Por eso Dios removió el sacerdocio levítico y levantó un sacerdocio eterno mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, toda la humanidad tiene un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ya no está ministrando aquí en sentido natural, sino en el reino del cielo, allá en el reino de Dios, en el trono de Dios, en un tabernáculo hecho no por mano de hombre, sino por las manos del Dios viviente. Allí Jesucristo ministra al Padre y presenta nuestras ofrendas y nuestros sacrificios que nosotros hacemos a Él, agradables, puros y aceptos al Dios Altísimo. Ahora, que tenemos nosotros esta esperanza, dice Pablo, y este conocimiento de que un nuevo pacto, una nueva relación con Dios fue abierto, un nuevo camino fue abierto por medio de Cristo Jesús. Dios nos manda que nos acerquemos, dice, y nos mantengamos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. O sea, que caminemos nosotros firmes en este camino con Cristo, que no vacilemos en pos de Cristo, que no nos apartemos del camino de Dios, que permanezcamos firmes en esta confianza en que hemos sido llamadas, que no nos apartemos del evangelio de la gracia para ir en pos de otro Dios o en pos de otros sacrificios que nunca te pueden limpiar de pecado, sino que solo por medio de Jesucristo nosotros podemos ser limpiados. Sin dejar de congregarnos, dice aquí el apóstol Pablo, como muchos tienen por costumbre. A muchos en este tiempo, hermanos, se han desanimado quizás y ya no se congregan en la iglesia donde antes se congregaban, porque tal vez perdieron la fe, perdieron el rumbo, perdieron el camino que Jesucristo nos había preparado al lugar santísimo. Esta vez el Señor nos exhorta que no dejemos, dice aquí Jesucristo, de congregarnos, que nos acerquemos a su presencia, que vayamos a un lugar, a una iglesia, y ahí le adoremos y permanezcamos firmes en esta esperanza que nosotros hemos abrigado, que es la vida eterna, si no nos apartamos del camino de Dios. Entonces, el versículo 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. El pecar voluntariamente, dice Pablo aquí, si nosotros pecáramos voluntariamente, ¿de qué habla Pablo aquí? No está hablando de que usted y yo no vamos a pecar estando en este mundo y en este cuerpo. En este mundo estamos, en este cuerpo, hermano, estamos sometidos nosotros continuamente a debilidades. Todo, por mucho que ore y por mucho que usted ayune y se santifique para Dios en su propia fuerza, usted siempre va a pecar. Yo siempre voy a pecar. Usted siempre le va a fallar a Dios. Yo siempre le voy a fallar a Dios. Todos le vamos a fallar a Dios. Pero lo de que Pablo está haciendo énfasis aquí, hermano, es del pecado de nosotros no apartarnos del camino de Dios. Hay muchos pecados, hermano, que el hombre comete. Pero hay un pecado mayor, el pecado más grande que el hombre puede cometer, es darle la espalda a Jesucristo, el Hijo de Dios, y apartarse del camino, o sea, descarriarse del camino del evangelio. Ese es el pecado superior, el pecado más grande que el hombre y la mujer y yo podemos cometer delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos excusa para acercarnos a la presencia de Dios. El sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios, nos abrió un nuevo camino, hermanos, y nos ha dado lugar, acceso al lugar santísimo. Y ahora que nosotros tenemos esta bendición de parte de Dios, podremos nosotros apartarnos, siendo de que Cristo murió para darnos este acceso nosotros al lugar santísimo. Entregó su vida, entregó toda su sangre ahí para que usted pudiera acercarse a Dios. Será, hermano, que si usted se aparta o yo me aparto de este camino, podremos nosotros nuevamente, como dice aquí el verso 26, porque si pecásemos voluntariamente, o sea, de apartarnos por completo de la presencia de Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, todo esto que yo le estoy enseñando es el conocimiento de la verdad, que antes éramos ajenos a las promesas, antes no nos podíamos acercar a Dios, ahora sí nos podemos acercar a Él. Entonces dice Dios, si ustedes se apartan de mí y me dan la espalda, ya dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, Jesucristo no va a descender del trono de Dios nuevamente a morir en la cruz para que usted se vuelva otra vez a acercar a Él y por medio de Él nuevamente sus pecados que ya habían sido perdonados vuelvan a ser perdonados. Es imposible que esto pase, dice el Señor. Por eso
Pablo nos viene advirtiendo desde aquí, desde el verso 23, que nos mantengamos firmes sin fluctuar. Cuando Pablo dice que nos mantengamos firmes, no es con relación a los pecados que usted continuamente comete y que continuamente usted se está arrepintiendo de ellos, sino que no cometamos el pecado más grande de apartarnos del camino de Dios, porque si nos apartamos del camino de Dios, ya no queda una garantía, hermanos, que volvamos a ser iluminados para arrepentimiento nuevamente, condenando a Cristo a la muerte de nuevo, o vituperando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, porque aquellos, dice Pablo, que primeramente gustaron del don, o sea, del Espíritu Santo, y fueron iluminados para arrepentimiento y se apartaron. Ya dice Pablo, es imposible que estos que ya gustaron de la buena palabra, del buen mensaje, de la llenura del Espíritu Santo, sean otra vez iluminados, dice, para arrepentimiento, trayendo otra vez a Cristo a que sea condenado por sus pecados, dice Pablo ahí en ese pasaje bíblico. Entonces, lo que Dios nos advierte aquí, hermanos, ya para ir terminando este mensaje, es que usted no se aparte del camino de Dios, que yo no me aparte. Pecado siempre vamos a cometer, pero del pecado que Pablo se refiere aquí es del pecado de usted darle la espalda a Cristo Jesús, del pecado de ya no tener en cuenta de que Él nos abrió un camino y nos dio acceso al lugar santísimo. Eso debemos nosotros tenernos aquí, arraigado en nuestra mente y en nuestros corazones, de que nunca nos debemos apartar de este camino. Por muchas faltas que usted cometa, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios para hallar oportuno socorro en la misma presencia del trono del Padre. Por medio de Jesucristo, nuestros pecados puedan ser perdonados. Bendito sea Dios. Este es el mensaje, hermanos, que yo quería compartir con ustedes. Sigamos nosotros firmes en el camino de Dios, sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha, y que la paz de Cristo, hermano, reine en sus corazones, y que cada día usted pueda venir confiadamente y acercarse a Él. Si ahora usted está desanimado o desanimada, si usted se ha dejado de congregar en un ministerio, vuélvase a congregar, hermano, reconcíliese con Cristo en tanto que hay esperanza, en tanto de que usted puede recibir salvación y vida eterna. Vuélvase a Cristo Jesús y no se aparte del camino de Dios. Fortalézcase por medio de esta palabra y por medio de la presencia del Espíritu Santo, y avancemos firmes, juntos, sin fluctuar, sin vacilar en esto de ir en pos de Cristo. La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Les envío abrazos y saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicando el Evangelio de Cristo para todas las naciones. Si este mensaje te fue de bendición, edificación, comparte este enlace con todos tus contactos, hermanos, para que este mensaje del Evangelio pueda alcanzar a otros y otros puedan ser salvos por medio de la predicación del Evangelio. Paz a ustedes, hermanos, en Cristo. El amor de Dios reina en sus corazones y la presencia del Espíritu Santo esté con ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.